manera sobrenatural, que estamos listos para que Dios nos sorprenda. Cada vez que uno venga a la casa, uno tiene que venir con una expectativa muy grande, tanto por darle a Dios, ¿verdad? Por darle nuestra alabanza, nuestra vida, nuestra adoración, nuestras ofrendas, nuestro diezmo, ¿verdad? Nuestro tiempo. También estamos con la expectativa de recibir algo precioso de parte de Dios. Yo le puedo asegurar que usted no se va a ir de la misma manera, ¿verdad? No sé cuántos lo crean o cuántos digan yo creo eso, yo declaro eso en mi vida, pero usted no se va a ir de la misma manera. Por lo menos no con la misma información. Hay personas que dicen es que ir a la iglesia no te cambia. Y es cierto, ir a la iglesia no cambia. Lo que cambia es obedecer lo que en la iglesia te enseñan y te instruyen, ¿verdad? Porque hay tanta gente que luego dice, no, mi pariente tanto que va a la iglesia, tanto que va a eventos y de por sí no le vemos ningún cambio. ¿De qué te sirve ir a la iglesia si no ve una diferencia en ti? La iglesia no cambia, el único que cambia y transforma vidas es el Espíritu de Dios en la vida de cada persona que se dispone a agradar a Dios en todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo estoy muy listo para lo que Dios te va a decir. Estaba yo tan emocionado de saber que Dios nos va a maravillar con su palabra. A veces hay historias en la Biblia que uno nunca los había leído con cierta revelación de parte de Dios. Y créeme que la revelación que Dios va a traer a tu corazón y a tu vida te va a cambiar por completo la manera de ver las cosas. Yo no sé cuántos de aquí se consideren muy aprensivos, ¿verdad? ¿Cuántos les cuesta mucho trabajo soltar o dejar ir? A veces es muy fácil soltar algo que no te ha costado trabajo o que no te gusta o que no amas. Pero a la mayoría de las personas les cuesta mucho trabajo soltar algo que tanto quieren, que tanto anhelan o que tanto tiempo les ha costado trabajo, ¿verdad? Y a veces hay gente que es muy aprensiva, que se aferra, que no suelta, que no deja, que sabe que ya no le funciona, que sabe que ya no tiene solución, ¿verdad? Pero aún así tiene un apego muy grande. No sé cuántos de aquí tengan un pantalón favorito que ya está roto por todos lados, ya no hay un hueco más, ¿verdad? Que se le pueda tener, pero es tu favorito, te gusta, cómo lo sientes, cómo te queda. Y a veces hay cosas que uno las tiene por lástima. Hay personas que tienen las cosas por sentimiento, por recuerdo, ¿verdad? Por sentir que algo les recuerda su pasado. Hay personas que todavía siguen guardando cartas de sus ex o siguen guardando regalos, ¿verdad? De personas que tal vez ni siquiera ya están contigo. Pero hay gente que se sigue torturando, escúchame bien. Hay gente que se sigue torturando con su pasado. Hay gente que no logra soltar su vida pasada, valga la redundancia. ¿Y sabe qué importante es aprender a soltar y aprender a soltar a tiempo? Hoy el tema que Dios puso en mi corazón decirte es eso, aprender a soltar a tiempo. ¿Por qué? Porque es tan innecesario en nuestras vidas que andemos ligeros, que andemos no cargando cosas que no debemos de cargar, que no debemos de llevar, sino que aprendamos a que hay tiempo para todo. En un momento más vamos a leer una parte de la Biblia que yo no la había entendido de esta manera y hoy me sorprendió el Señor con esta revelación. Quiero que me acompañes a tu Biblia. Vamos a leer el primer versículo. Beto, no sé si ya encontraste cuál es. Dice así, hablando sobre una historia de Eliseo. A mí me sorprende mucho la vida de Eliseo porque él tenía un trabajo. Yo no sé cuál sea tu trabajo, pero hay gente que ya está acomodada a la manera en la que va a vivir. Hay gente que ya es un licenciado y sabe que va a ser licenciado toda su vida. Hay gente que tiene un negocio, un restaurante, una empresa y dice yo esta empresa la voy a tener hasta el último día de mi vida. A eso me voy a dedicar toda la vida. Hay gente que ya tiene trazado su plan, ¿verdad? Y que no piensa moverse de eso. Bueno, Eliseo era una persona que era un granjero, era una persona que se dedicaba a la siembra y a la cosecha. Él tenía sus tierras, tenía sus bueyes, tenía su ganado, ¿verdad? Tenía todo el trabajo, ya tenía garantizada toda su vida.
Él le gustaba lo que estaba haciendo. A veces hay personas que no les gusta lo que hacen y les es muy fácil soltarlo, ¿verdad? Es más, hasta casi lo regalan. Están esperando que alguien le diga suéltalo. Pero hay gente que tiene un apego muy grande por lo que está haciendo. Hay gente que le gusta su trabajo, le gusta lo que se dedica. Eliseo le gustaba mucho sembrar. Le gustaba mucho arar la tierra. Era experto para eso. No estaba inconforme con eso, pero de repente llega un día Elías y está pasando junto a él y lo encuentra trabajando. Y de repente el manto cae sobre la vida de Eliseo. Y hay algo que sucede que yo no lo había visto, lo aprendí hace poco y quiero que tú te sorprendas con esto. Vamos a leer esta historia y vamos a lograr entender lo que Dios nos va a hablar. Fíjese bien, versículo 19, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Dice: así que Elías salió de ese lugar y se fue a encontrar con Eliseo, hijo de Safat. Eliseo estaba arando 12 fanegadas. En otra versión dice 12 yuntas. ¿Sabe cuánto mide una yunta? Aproximadamente 2.700 metros cuadrados. Y él estaba arando no una. ¿Cuántos estaba arando? 12. Imagínate a este hombre con sus bueyes, ¿verdad? Y llevando esos animales y arando no solamente una yunta, 12. Y que en ese momento, fíjate bien lo que dice más adelante, de tierra, y ya estaba, ¿por qué? Por terminar, cuando Elías se le acercó y puso su manto. Y luego, ¿qué dice en el versículo 20? ¿Cuál es la palabra que sigue en el versículo 20? De inmediato Eliseo dejó su arado y corrió para alcanzar a Elías y le dijo, fíjate, Elías solamente pasó, lo vio trabajando, estaba a punto de terminar. Qué padre hubiera sido que llegara antes de que empiece las 12 yuntas, ¿cierto o no? No sé si a ti te ha pasado de que te has equivocado ya cuando ya al final de la receta te das cuenta que te hizo falta el ingrediente principal y da coraje, ¿verdad? Da coraje que uno no se da cuenta a tiempo. Bueno, imagínate que Eliseo ya estaba a punto de terminar las 12 yuntas y llega Elías, y le pone su manto y él sigue avanzando y dice que él soltó todo inmediatamente y fue a alcanzarlo y le dijo algo muy sorprendente. Fíjate bien: déjame darle un beso de despedida a mi ¿qué? A mi papá y a mi mamá y luego te seguiré. ¿Se acuerdan que le dije que él ya tenía la vida ¿qué? Lista, ya la tenía arreglada. Él era granjero, él se dedicaba a sembrar, le gustaba lo que estaba haciendo, tenía un trabajo por hacer. Había abierto los canales para lograr sembrar. ¿Quién se le ocurre dejar todo y no sembrar nada, despedirse de su padre y su madre, todo por seguir a este hombre? ¿En qué mente cabe? No lo convenció, no le dijo un discurso, simplemente sintió el llamado, sintió de parte de Dios que lo tenía que hacer y fue y lo alcanzó. Elías no le rogó que lo hiciera, él fue el que se acercó y lo alcanzó. Y dice, déjame darle un beso a mi padre y a mi madre, despedirme y luego te seguiré. Y fíjate lo que le contestó Elías: claro, hazlo, no te lo ¿qué? No te lo impediré. Y ahí viene lo bueno de la historia. Quiero que no te pierdas esta parte porque es la parte más importante de todo lo que voy a decir. Dice, Eliseo fue y mató ¿qué? ¿Mató qué? ¿Sabes cuáles eran esos bueyes? Con los que había arado la tierra, las 12 yuntas, los mató. Los mató. Esos bueyes que tanto habían trabajado, que tanto se habían esforzado, fue y acabó con ellos. Los mató. Y no nada más mató a los bueyes. Dice,
y usando el yugo como leña, cocinó ¿la qué? La carne. No solamente le bastó con matar a los bueyes, sino que los instrumentos que eran de madera, que llevaban los bueyes encima para arar la tierra, los destruyó en pedazos e hizo con ellos ¿qué? Leña. Yo te hago una pregunta, ¿no había ahí cerca otros árboles para agarrar la leña? Yo creo que sí. ¿No había otros animales también, tal vez para lograr matar y comerlos? Yo creo que sí. Pero Eliseo lo hacía con un propósito, con un fin, con un objetivo, porque se conocía y sabía que le gustaba eso. Y él sabía que tenía un llamamiento de parte de Dios, algo que tenía que hacer. Y tal vez hay personas que les cuesta mucho trabajo soltar su pasado y lo dejan en pausa. Él no agarró esos bueyes y los metió en el estacionamiento y dijo: aquí los voy a dejar, papá y mamá, me los cuidas, por si no funcionan las cosas con Elías, regreso y le doy a la chamba otra vez. Cuídame el arado, cuídame aquí mis herramientas. No, él fue y quemó sus herramientas, mató a su fuente de trabajo, lo mató. Y no nada más lo mató, dice, entonces se la dio a la gente, la carne, después de haberlo cocinado, se la dio a la gente y la comieron como una ofrenda para festejar. Entonces Eliseo comenzó a seguir a Elías y se convirtió en su ¿qué? En su ayudante. Qué increíble es de este hombre que, gustándole lo que sabe hacer, pensando que tenía todo su futuro arreglado, alguien viene y le cambia todos sus planes. Y él dice: pues si voy a tomar este viaje, necesito quemar mis barcos, porque no quiero rehusar e irme para atrás, arrepentirme. Quiero despedirme de mi padre, quiero despedirme de mi madre y quiero quemar mis barcos, porque sé que hay un llamamiento de parte de Dios y voy a avanzar y lo voy a hacer. ¿Sabe qué es sorprendente? Es cuando una persona sabe lo que tiene que hacer y deja otras cosas. Hay gente que no tiene claro su futuro, hay gente que tiene un montón de opciones frente a ellos, no sabe si meterse con esto, si hacer aquello, y esa duda, esa incertidumbre no los dejan ir a ningún lado. Eliseo se podía ver, pues déjame lo pienso, dame chance, déjame termino. Escuche, déjame termino de arar la tierra, déjame sembrar. Y no nada más sembrar, déjame esperar a que la cosecha se dé. Y no nada más esperar a que la cosecha se dé, recogerla, dársela a mis padres. Y entonces sí que te acompaño. No, lo agarró en un momento justo donde dijo: o tu arado o yo, o tus bueyes soy yo, o tus padres soy yo. Lo agarró en el momento que estaba a punto de terminar. No sé si te ha pasado en tu vida que estás a punto de terminar algo y Dios te lo pide. Te pide sacrificar ciertas cosas. Y sabe que eso es muy duro. Pero me sorprende porque dice de inmediato. ¿Sabe cuando uno hace una cosa de inmediato? Cuando está convencido. Yo, antes de conocer a mi esposa Sari, que esa belleza de mujer que ayer cumplió años, me daba mucho miedo equivocarme, escoger a la persona inadecuada, la persona incorrecta. ¿Cómo saber que era la persona correcta para mí? ¿Sabe que cuando yo la vi en un congreso de alabanza, me tocaba filmar la alabanza, filmar todo el evento, ¿verdad? Como buen hijo de pastor que uno pasa por todos los lugares, a mí me tocaba filmar y de repente la vi sentadita ahí donde estaba la hermana de rojo. Y de repente se paró y se puso a danzar y dije: no, de aquí soy, esta es la mujer que quiero para toda mi vida. Nunca en mi vida había estado yo tan seguro de lo que yo quería. Cuando uno está seguro de algo, avanza y no le cuesta dejar las cosas, no le cuesta, aún por mucho más trabajo que te haya costado, estás determinado a hacerlo. Muchos de nosotros nos hace falta determinación porque tenemos un apego a cosas que nos están alentando en nuestra vida.
Y cuando hablo de alentando, no hablo de darte aliento, sino te están haciendo lento o lenta en tu vida. Y no tienes un futuro claro porque no tienes concluido tu pasado. No puedes tener una puerta abierta en tu futuro porque no has cerrado capítulos en tu pasado. Y eso es muy difícil para una persona. A muchos de nosotros nos hace falta quemar nuestro pasado, quemar ciertas cosas en las cuales tenemos en stand-by por si en dado caso. Porque por si no esto, por si no lo, nunca te hace ver con claridad lo que realmente Dios quiere para nosotros. No nos hace ver con claridad. Vivimos nuestra vida como una maceta. ¿Sabe que hay plantas que cuando tú las tienes en una maceta hay un estancamiento en su crecimiento? Y te la llevas de un lado, te la llevas para otro, pero no ha echado raíces. A veces nosotros estamos así. Estamos moviéndonos para muchos lados y no hemos echado raíces. Hay muchos de ustedes que no saben si en el lugar que están parados o lo que están haciendo es lo que van a hacer toda su vida o es a lo que se tienen que dedicar. Y eso es algo terrible. Y hay muchos de ustedes que Dios tal vez nos va a cambiar. En un momento a otro nos va a cambiar todo el panorama y vamos a tener que sacrificar nuestros bueyes. Hay un video que yo les puse hace mucho tiempo sobre una familia que era muy pobre. ¿Cómo era la familia? Muy pobre. Y lo único que tenían, su mayor valor era que tenían una vaca. Y de esa vaca sacaban la leche y todas sus esperanzas estaban cimentadas en esa vaca. Le daba queso, le daba yogur, le daba de todo, le daba la vaca. Hasta que de repente un hombre llega y ve la situación y ve que esa familia, todas sus esperanzas no hacen otra cosa más que literalmente rendirle culto a la vaca. Este hombre dijo: voy a matarle su vaca. Agarró su escopeta y les mató su vaca. Ellos no se dieron cuenta. Al día siguiente despertaron y se dieron cuenta que su vaca estaba muerta. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de ese video que les puse. Ellos se asustaron, se espantaron, le dieron su sepultura digna, ¿verdad? A la vaca. Dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Y se dieron cuenta que al morir la vaca despertaron otros dones y talentos que ellos tenían dormidos. Y empezaron a producir y a generar y a desafiarse. ¿Sabe por qué? Porque su bien más preciado se les murió. Y los hizo despertar en otros aspectos. Los hijos dejaron de ordeñar a la vaca y se fueron a trabajar, hicieron un montón de cosas. Y cuando regresó el hombre a ver la familia ya había crecido. La familia ya se había desarrollado, ya tenían una mejor casa, ya tenían una mejor manera de vivir. ¿Sabe por qué? Porque alguien les mató su vaca. Muchos de nosotros tenemos que matar nuestra vaca y nuestros bueyes para lograr entender cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que donde está tu tesoro, ahí está ¿qué? Tu corazón. Muchos de nosotros tenemos nuestro tesoro en lugares incorrectos que no nos permiten avanzar, no nos permiten crecer. Fíjese bien, vamos a leer el siguiente pasaje, por favor, acompáñenme en su Biblia. Eclesiastés, capítulo 3, versículo del 5 al 7, en la versión Palabra de Dios para Todos. Esta versión me gustaba mucho y ¿sabe cuántas veces he leído este versículo? Muchísimas veces. Pero hoy usted le va a encontrar algo diferente. Dice, esa parte de la Biblia donde dice que hay un tiempo para todo. Pero esta parte en especial me gustó mucho, en el versículo 5. Hay un tiempo ¿para qué? Esparcir piedras y otro tiempo para recogerlas. Quiero detenerme ahí un momento. Yo decía, ¿cómo que es tiempo para esparcir piedras y tiempo para recogerlas? Y empecé a investigar en la palabra de Dios qué quería decir con tiempo de esparcir y tiempo de juntar. ¿Sabe a qué se refiere? Se refiere a tiempo de construir y tiempo de derribar lo construido. Cuando tú juntas piedras, las unes, es porque estás construyendo algo. Y dice la Biblia, tienes que entender que hay tiempo para construir, pero también hay tiempo ¿para qué? Para destruir.
Yo no sé cuántos se acuerdan cómo era el templo antes. ¿Alguien se acuerda cómo era el templo, este edificio, cómo era este edificio antes? Antes el escenario, toda esta parte estaba de ese lado, por eso estaban las piedras allá. Tenían unos ríos muy bonitos que mi padre había hecho, plantas. El techo estaba casi a la mitad de la altura que tiene ahorita. La entrada obviamente era por ese lado. Habían como unos palcos de ese lado. Mi padre tenía su oficina aquí atrás. El cuarto de niños estaba aquí. Todo estaba diferente, no había el mezanine. El oratorio era como un pentágono allá afuera, ¿verdad? Con unos cristales que le entraban la luz. Era un oratorio precioso, me encantaba ese lugar. Y siempre encontrabas al pastor Arturito Sánchez en ese lugar. Pero todo cambió. Estaba precioso el lugar. Hay tiempo para construir y tiempo para ¿qué? Para destruir. Imagínate si se hubiera tenido un apego tan importante, tan bonito por el lugar. Ay, ¿cómo vamos a tumbar este techo si tanto tiempo que nos costó? ¿Cómo vamos a tumbar la oficina del apóstol si tan bonita que está? Si nos hubiéramos quedado en ese tan bonito, ay, qué lástima, ay, que se pierda, ay, no hubiéramos crecido como estamos ahora. Nadie estaría sentado ahí arriba. No tendríamos esta distribución. Alguien tuvo que doblar su orgullo, doblar su gusto, tal vez. Avanzar, dejar las cosas pasadas, tumbar muros, tumbar paredes para poder avanzar. Por eso la Biblia dice: hay tiempo de esparcir piedras, o sea, de derrumbar las cosas, y tiempo ¿para qué? Para construirlas también. Y ¿sabe qué? Es importante que no tengamos apego cuando se trata de crecer y de avanzar, porque hay muchas personas que se acomodan tanto y les gusta. Hay gente que sale de Egipto, pero Egipto no sale de ellos. Eso es algo increíble. Hay gente que no tiene ningún problema de salir de Egipto, pero Egipto no sale de ellos. Les gusta la esclavitud. Lo consideran como una opción, como una parte que todavía es parte de sus vidas, al grado que se acuerdan de las cebollas. Hay muchos de nosotros que no podemos avanzar hasta que Egipto salga de nosotros. Podemos estar en el desierto y tener una tierra prometida por alcanzar, pero si Egipto no ha salido de ti, de nada sirve que tú salgas de Egipto. ¿Alguien me está entendiendo el día de hoy? Fíjate bien, hay un tiempo para esparcir piedras y otro tiempo para recogerlas. Un tiempo para ¿qué? Abrazarse. Y otro tiempo para ¿qué? Y la Biblia lo dice. Hay tiempo en la cual vas a tener a gente junto a ti, los vas a poder abrazar y van a ser parte de tu vida. Y van a ser parte fundamental de tu vida. Pero también hay un tiempo en las que vas a tener que ¿qué? Que soltar. La Biblia lo dice. Hay tiempo para abrazar, para aferrarte, y hay tiempo en el cual tú tienes que saber que tienes que soltar, que tienes que dejar ir. Y eso no es fácil para muchas personas. Pueden estar divorciados, pero aún así a su expareja no lo dejan ir. Lo siguen teniendo abrazado y aferrado a su vida. Hay gente que también ha muerto un familiar y ya no está con ellos, y aún así siguen aferrados junto a ellos. Hay personas que tuvieron fracasos y tuvieron situaciones difíciles en su vida, y aún así ellos siguen aferrados y abrazados a eso. Por eso es importante que uno sepa en qué momento uno tiene que dejar ir y no llenarse de emociones y sentimientos. Hay una historia que yo te quiero contar que a mí me bendijo mucho, porque aprendí mucho de esta historia. Y decía que era un joven, un hombre que quería cruzar a otro lado de la selva, y empezó a caminar por la selva, y luego se encuentra que hay un río muy impetuoso, muy difícil de cruzar. Y se quedó parado, dijo: ¿cómo voy a cruzar al otro lado? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer para poder llegar al otro lado? Y dice que dijo: voy a hacer una balsa o un barco con los materiales que me queden a la mano. Y empezó a cortar madera, empezó a hacer el barco, y después de varias semanas o meses logró terminar el barco, logró terminar el bote. Y se sube al bote y empieza a cruzar el río, y por fin logró llegar al otro lado. La pregunta es,
todavía no había llegado a su destino, simplemente cruzó el río. Y él todavía tenía camino por recorrer. Y se puso a pensar y dijo: ¿y qué tal si más adelante hay otro qué? Ayúdeme, ¿hay otro qué? Si tal que si más adelante hay otro río y me va a tocar volver a qué? A construir otro barco. Este hombre dijo: ay no, qué flojera. Si tantas semanas o casi meses me tocó construir este barco, este pequeño bote que me ayudó a cruzar, qué lástima que el barco se pierda. Y este hombre agarró el bote, se lo puso en la espalda y en medio de la selva empezó a caminar. Y él no sabía si había otro río o no, no sabía qué distancia había el otro río, pero él se llevaba el bote por si las ¿qué? Por si las moscas, por si las dudas. Hasta que se dio cuenta que no podía seguir avanzando con ese bote a cuestas, que tenía que soltarlo. Ese bote que en algún momento fue una ayuda y una bendición, que en ese bote que en algún momento lo salvó de algo, si lo seguía a cuestas iba a terminar con su vida. Y dijo: ¿sabes qué? Lo voy a tener que soltar. Voy a tener que soltarlo porque ya no me está siendo útil, ya no me está beneficiando. Me ayudó, fue parte de mi vida. Yo no sé cuántos de ustedes hay gente que te ayudó en algo y fue parte de tu vida, y fue parte importante de tu vida, fue crucial en ciertos momentos, le tuviste aprecio, le tuviste cariño, no sé, tantas cosas. Construiste mucho, invertiste mucho, como este muchacho también invirtió tiempo cortar la madera. Yo creo que hasta lo decoró, lo hizo bonito, para luego soltarlo. Ya después de que cumpla su propósito, soltarlo y dejarlo ir. No, qué lástima. Y llevárselo a cuestas. Él tuvo que tomar una decisión, porque no iba a poder avanzar con eso. Y lo soltó y dijo: tengo que saber que si se me presenta otro río, tengo la capacidad de volver a construir un nuevo ¿qué? Bote. Si se me presenta otra situación, ya tengo una nueva experiencia en cómo hacer botes. Hay cosas que ya no voy a dudar, ya no voy a pensarlas dos veces. Ya sé qué material, ya sé qué madera, ya sé en qué momento, ya sé, y me va a tocar cruzar ese río y ¿qué? Soltar el bote y seguir ¿qué? Seguir avanzando. Pero hay gente que los veo con el salvavidas puesto y ni siquiera hay un río. Hay gente que los veo con botes cargando cuando ni siquiera sabes lo que te va a trazar el destino. Jesús mismo, escúcheme bien, cuando él se acercaba con personas y les decía: sígueme, había personas que le decían: no, está bien Jesús, te voy a seguir, solamente déjame ir y sepultar a mi padre, ir y enterrar a mi papá. ¿Sabe qué? Cuando yo me empecé a estudiar esto, porque Jesús le decía que en cierta manera, en la manera en que él le expresaba, decía que él no podía esperar a eso. Y esto suena medio cruel, que tu papá se esté muriendo y que Jesús te esté llamando y tú le digas: ay Jesús, solo dame chance de ir a enterrar a mi padre que está enfermo y te sigo. Uno en el corazón diría: está bien, como dijo Elías, está bien, no te lo voy a impedir. Pero ¿sabe qué? Cuando yo me puse a estudiar, decía que eso era una costumbre, en el sentido de que el padre no estaba enfermo, sino que los hijos se quedan junto a los padres hasta que mueran. Hasta que mueran. El cuidado, el atenderlo, el esto, es como decirle: ¿sabes qué? Solamente dame chance a que mi padre se haga viejo, y después de que muera y yo no tenga ninguna responsabilidad, entonces voy y te sigo. Y hay cosas en las cuales Dios no pierde el tiempo. Diga conmigo: Dios nunca pierde el tiempo. Dios nunca pierde el tiempo. Pero este hombre le decía así: solo dame chance de que mi padre envejezca y muera. ¿Sabe cuánta gente está esperando ciertas cosas para lograr avanzar y crecer? Hay gente que está esperando el momento adecuado, tiene tanto ego, tanto se aferra tanto a las cosas que les cuesta mucho trabajo soltar.
A veces en la casa, hace unos días estábamos haciendo y yo le puse a mi esposa todos los zapatos que tenemos, todos los zapatos. Y antes de enseñárselo les dije a Sari, mira, ahorita te voy a mostrar algo, pero te quiero pedir un favor. No te dejes guiar por tus sentimientos ni por tus emociones, ¿verdad? No seas demasiado sensible en esto, sé honesta contigo misma. Y ella me decía, pues ¿qué me vas a enseñar? ¿No? Sé honesta contigo misma. Te voy a mostrar todos los zapatos que tenemos, todas las cosas que yo siento o yo considero que ya no deberíamos de tener. Y piensa en el futuro, ¿verdad? No te quedes en el pasado, piensa en el futuro. Le enseñé los zapatos y ella los veía y los decía, no, este todavía puede servir. Para una persona que tenga necesidad. No, qué lástima que. Y le digo, no. Porque si no podemos dejarlo viejo, no le damos chance a lo que, a lo nuevo. ¿Cuánto tiempo tiene que no te lo pones? Sé sincera contigo misma, no te los vas a poner. Parece las chanclas de la India María, no te los vas a poner. Entiéndelo, acéptalo de una vez, suéltalas, déjalas ir. Hay una chinita que acostumbra, que sale en una serie que enseña a acomodar las cosas en su lugar y dice que uno debe de agarrar la ropa, la playera que te gusta, que ya no usas, ¿verdad? Que la tienes en tu guardarropa, que la veas y le digas, camisa, gracias, muchas gracias, y que la sueltes. Pantalón, gracias, muchas gracias por el tiempo que me serviste, y lo sueltes. Imagínate cuánto tenemos que agradecer nosotros, ¿cierto o no? Hay muchas cosas que nos tenemos que deshacer porque las tenemos ahí. Tenemos a nuestros bueyes estacionados muriéndose. Tenemos nuestro yugo ahí por si acaso no funciona. Tenemos nuestros amigos que nos guían a hacer una cosa y por un ratito estamos en la iglesia y por otro ratito regresamos. Por un ratito hacemos esto y estamos en la iglesia, por otro rato nos vamos en el mundo. Nos andamos dando paseos cuando Dios dice, no, tienes que aprender a ser concreto en tu vida. O estás con tu familia o con tus padres o estás con Dios. ¿Qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a seguir cargando tu barco por si hay otro río? No, conviértete en una persona experta en hacer barcos. ¿Alguien está entendiendo el mensaje de hoy? Siguiente versículo, por favor. Hay un tiempo, fíjese bien, hay un tiempo para buscar. Ahí viene lo bueno. Hay un tiempo para buscar y hay un tiempo para detener la ¿qué? La búsqueda. Sorprende mucho de esto porque hay gente que se la pasa la vida buscando, y hay gente que le está buscando 5 pies al gato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene. Hay gente que le está rebuscando y está perdiendo el tiempo en algo que no va a tener solución. Dice la palabra de Dios, hay tiempo para buscar, pero cuando te des cuenta que no está, dice hay otro tiempo para detener la ¿qué? La búsqueda. Hay mujeres que están esperando buscar en el corazón de su esposo si las ama o no las ama. Y están escarbe y escarbe, búsquele, búsquele. Y dice la palabra de Dios, hay tiempo de buscar y hay tiempo para detener la ¿qué? La búsqueda. Hay tiempo para andar investigando, andar viendo la manera, si hay formas, si hay. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema, hay una situación, está bien que le quieras buscar la solución, pero a veces hay cosas que no tienen solución, o por lo menos no como la que tú esperas, tiene una solución diferente de parte de Dios. Por eso dice, hay tiempo de que busques y hay tiempo que ya detengas la búsqueda. No te aferres al pasado, no te quedes atrás. El mismo Jesús, cuando se acercaba y le decía a la gente, Jesús, yo te quiero seguir, y Jesús le dijo, hey, de una vez te aviso, las zorras tienen cuevas, tienen su casa, los pájaros tienen su nido. Yo no tengo casa, ni siquiera llevo conmigo mi almohada donde recostarme. A mí me sorprende mucho eso de Jesús, que Jesús no llevaba nada, ni siquiera su almohada.
Jesús no le detenía nada de su pasado, él seguía avanzando. Y él le dijo a los demás: quiero que sepas algo, a mí nada me detiene, yo no tengo que visitar esto, no, yo tengo un propósito, yo tengo un plan. Yo me guío por parte de lo que mi Padre quiere hacer conmigo. ¿Quieres seguirme? Quiero que sepas, las zorras tienen su cueva, los pájaros tienen sus nidos, yo no tengo casa. ¿Me quieres seguir? No hay nada que me ate a mi pasado. Yo tengo un futuro por delante. Por eso hay muchas personas que dicen: yo quiero seguir a Jesús, pero no se dan cuenta de que para seguirlo hay que ¿qué? Hay que soltar. Hace un tiempo di un tema que se dice perder para ganar. A veces hay que soltar para ganar. Hay que soltar la vaca para ganar. Hay que matarla, no nada más soltarla. Hay que matarla, cocinarla y comerla. Disfrutarlo. Lo que ya hiciste, disfrútalo, pero sigue avanzando. Si hay gente que fue parte de tu vida, a mí hay personas que me dicen: ay, fulanita de tal fue la que me trajo a la iglesia, la que me invitó, y ahora yo estoy aquí, ya tengo un lugar aquí en la iglesia, tengo mi fe firme, pero lo que me entristece es que la persona que me invitó ya no está, ya no sigue en los caminos de Dios. Y eso es triste. Pero ¿sabe qué? No por eso tú te puedes quedar. No, cuando una persona se detenga, tú tienes que detenerte también. La salvación es ¿qué? Es personal. No te puedes quedar estancado. Tú como mujer no te puedes quedar estancada. Si tu esposo quiere seguir en borracheras, tú no te puedes quedar estancado. Si tu esposa quiere seguir engañándote con otras personas, tú no te puedes quedar estancado. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un plan y un propósito de parte de Dios. Y somos muy sentimentalistas y emocionalistas. Cuando lleguemos ante la presencia de Dios, Dios nos va a preguntar y nos va a decir: ¿qué hiciste con tu vida? Ay, no, es que me dio una lástima lo de mi esposa. Ay, es que me dio una lástima que se pierda. Es que no solté esto porque le agarré tanto cariño. Quiero que veas un video que te va a cambiar la vida. Quiero que veas, al final de ese video va a aparecer un objeto que al final te voy a preguntar cuál fue. Presta muchísima atención a lo siguiente. Las luces, por favor. Volumen. Repítelo, por favor, y quítale la letra y ponle el volumen, por favor. Listo. Volumen. ¿Que yo espere? Ok. Vamos a leer otro versículo más porque es importante que usted lo vea. Acompáñeme en su Biblia, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Me gusta mucho esta versión porque es algo diferente. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido, ¿no qué? No fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro. Una cosa es fijarse y otra cosa es ¿qué? Concentrarse. Dice: yo ya he decidido no fijarme en el camino que he recorrido, en pocas palabras, en mi pasado. Sé que va a sonar muy trillado y muy César Lozano lo que te voy a decir, ¿verdad? Pero mencionan que por algo, cuando una persona va manejando,
el parabrisas, o más bien en la parte de adelante, es más grande que el espejo retrovisor, ¿cierto o no? Es más grande, porque realmente lo importante no solamente es dónde estuviste, sino que hacia dónde vas. Por algo te ponen el espejo retrovisor, para que si en dado caso uno se dé cuenta que hay a su alrededor, o tal vez te acuerdes de dónde veniste. Pero lo más importante es enfocarse adelante y extenderse. ¿Sabe qué significa extenderse? Es ir más allá de lo que tu cuerpo llega. Yo llego hasta aquí, pero si yo me extiendo, yo puedo llegar más lejos. Por eso dice, hermanos, yo sé muy bien. ¿Sabe qué importante es saber? Yo sé muy bien, no me lo borres por favor. Yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, o sea, no he llegado, pero he decidido, ¿qué? He decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, en pocas palabras, en mi pasado, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Muchos de nosotros no vamos a poder avanzar si no nos concentramos en nuestro futuro, en el futuro que Dios tiene para con nosotros. Deja de estar cargando cosas que no tienes que cargar. Deja de hablar con las palabras ex. Es que mi ex casa, es que mi ex marido, es que mi. A veces los apropiamos y aunque ya no están con nosotros, les seguimos diciendo mi, porque todavía lo tienes. Qué importante es ya soltar. Y no nada más soltar a tiempo, antes que lo pierdas todo. Hay personas que no saben soltar, no saben desprenderse, porque sus sentimientos los tienen a flor de piel. El mismo Jesús decía, el que nos cosecha contigo, ¿qué? Desparrama. El que no tiene la misma visión, el mismo objetivo, suéltalo, déjalo ir. A veces nos aferramos a que la gente haga nuestra voluntad, lo que queremos, lo que deseamos. ¿Sabe qué difícil es para un padre, para una madre tener que sacar a su hijo de la casa? Hay muchas personas que me dicen, pastor, ¿qué hago si mi hijo esto, si mi hija aquello? Hay personas que me dicen, mi hijo está acostumbrado a esto, está acostumbrado a otro. Y a veces por pura misericordia los estamos engordando. ¿Se acuerda cuando di el tema de amores que matan? De que puse a una señora con problemas de obesidad, muy gorda la señora, ella estaba sentada en la casa y toda la familia la quería mucho, era la mamá de los muchachos. Y le venían y le traían pizza y le traían pasteles de chocolate porque eso la hacía feliz. Ella no podía salir, ya no podía caminar. Y los hijos le traían y le llevaban porque qué lástima que mi mamá esté triste, qué lástima que esto. Y le estaban mostrando su amor. Pero ese amor la estaba ¿qué? Matando. No confundas amor con capricho. No confundas compromiso con apego. Hay gente que no tiene la necesidad de estar cargando ciertas cosas, pero las quiere seguir cargando y eso es triste. El enemigo les está robando lo que tienen. Ahora sí, preste mucha atención al siguiente video. Las luces, por favor.
hasta ahí. ¿Qué objeto salió al final? Alguien que me diga. ¿Qué objeto salió al final? La tijera. ¿Qué estaba tejiendo esta mujer? ¿Una qué? Una bufanda. Una bufanda tiene su inicio y su final. ¿Se da cuenta de qué tamaño fue mi bufanda? A veces uno termina perdiéndolo todo, hasta el pelo. Mi bufanda fue muy larga. Me sorprende que esta mujer al principio empezó a tejer y la bufanda poco a poco se hizo más pesada. Mientras más larga, más pesada. Y luego al tener tanto material junto a ella, ella empezó a tejer y a tejer y a tejer, y continuaba y el peso iba siendo más grande. Y ella sentía que era una carrera muy grande y empezó a hacerlo y a apurarse porque no la quería perder. Y junto a ella todo el tiempo estuvo la tijera. Así cuando alguien viene y te sirve, un lechero en Veracruz, ¿verdad? Que viene y te empiezan a servir, llega un momento en que tú le dices: hey, ya basta, hasta ahí. Uno tiene que saber hasta dónde ya está lleno, hasta dónde ya detener. Pero esta mujer no podía soltar. Ponle el nombre a esa bufanda con lo que quieras: trabajo, esposo, dinero, lo que sea. Le estaba consumiendo su paz. Teje y teje y teje hasta le estuvo a punto de jalarla y dijo: no, yo le voy a ganar. Y empezó a tejer más y tejer y empezó a hacer la bufanda más larga y tenía espacio. Porque no nos queremos aferrar tanto que sentimos que podemos ganarle, que lo podemos lograr. Hay tiempo para buscar y tiempo para detener la búsqueda. Tiempo para construir y edificar y costurar una bufanda, y hay tiempo para decir: hasta aquí. Ella no lo logró hacer a tiempo. Cuando vio que se le acabó el material, empezó a usar su propio cabello. Hay gente que se está desgastando a sí misma y en sus mentes, en sus pensamientos anda entretejiendo un montón de cosas que te empiezan a comer viva. Y uno la ve y dice: hey, muchacha, córtalo ya hasta ahí, corta. No. Hasta que el peso termina haciéndote caer. Me sorprende mucho que a veces el video podía haber terminado con esta mujer muerta, pero me gustó que termina ella con las herramientas que algún tiempo fueron su problema. Esas mismas herramientas empezó a clavar y logró salir de esa situación. Pero yo tengo una pregunta: ¿cómo salió esa mujer? ¿Salió qué? Pelona. Pero por lo menos ¿qué? Salió. Y si no pudo cortarla por ella misma, el peso la cortó, pero por lo menos estaba viva. A veces hay cosas que vas a perder y te van a dejar pelón. Hay testimonio. Se pierden unas cosas, pero se ganan otras. Se necesita a veces perder para ganar. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Yo sé que a alguien Dios le está hablando en esta tarde. Al final, ¿qué hizo esta mujer con esas agujas? ¿Qué hizo? Las arrojó. Se dio cuenta que eso ya no le convenía. Pastor, pero qué lástima que lo hizo demasiado. ¿Qué? No, para Dios nunca es tarde. Mientras tú tengas vida, hay esperanza. Respecto a lo que decía de los hijos, la palabra de Dios habla en el tiempo de la ley, que cuando un hijo era borracho, los padres lo que tenían que hacer era sacarlo de su casa a la calle y que la gente lo apedree por borracho. Imagínense. Eso era muy duro, la ley era muy dura. A ningún padre, ninguna madre, ninguna esposa, ningún esposo le gustaría hacer eso con sus hijos.
Pero a veces estamos tejiendo y tejiendo y tejiendo y queriendo hacer esto, hacer aquello. Y a veces no nos damos cuenta que estamos interrumpiéndole el proceso a alguien. Nos estamos desgastando, ya estamos costurando con nuestro propio cabello. Esta mujer dijo: ya lo suelto, ya no más, ya entendí. Entendí que tanto de nada me sirve saber utilizar mucho las agujas si no sé usar la tijera. Hay tiempo para todo, para costurar y tiempo para cortar. Ponte sobre tus pies, por favor. Hay un pensamiento que quiero que me proyectes en la pantalla. Ayúdame a leer lo que dice en la pantalla. Dice: hay 3 tipos de personas. Levante sus dedos así conmigo. 3 tipos de personas. Los inteligentes, que aprenden de sus propias experiencias. Los sabios, que aprenden de los errores de los demás. Y los torpes, que no aprenden de los errores de los demás ni de los propios. La pregunta es: ¿en qué grupo te encuentras tú y me encuentro yo? Muchos de ustedes han recibido muchas lecciones muy fuertes, han estado a punto de la muerte, se han quedado pelones, y aún así apenas ven un estambre dicen: ¿y si hacemos tu muñeco? Apenas ven una oportunidad y dice: y pierden el control. Pierden el control aún sabiendo las consecuencias. Muchos de ustedes, este video ha sido su vida. Muchos de ustedes es su vida. Y muchos de ustedes están en el riesgo de que lo sea. Aprende a soltar a tiempo a esos amigos que no te convienen. Aprende a soltar a tiempo ese vicio que no te conviene. Aprende a soltar a esa mujer con la cual estás engañando a tu esposa, o a ese hombre con la cual estás engañando a tu esposo. Al principio lo disfrutas y se ve muy bonito la bufanda, pero al final te va a jalar a ti por completo. No sé en qué te estés involucrando, no sé qué estés construyendo. Si es algo incorrecto, destrúyelo a tiempo. No, es que no lo siento en el corazón. Hay cosas que en el corazón no se sienten, porque dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es ¿qué? Engañoso. Hay cosas que no tienes que sentirlo, tienes que hacer. Imagínate a esa mujer: ay, es que no siento que yo lo tenga que cortar. Hay cosas que no lo tienes que sentir, es evidente, te está llevando, te está jalando, está a punto de matarte, que no entiendes. Hay gente que entiende demasiado tarde. Hay gente que no aprende de sus experiencias, no aprende de sus errores. Hay gente que hay que estar detrás. Y hay gente que ve el mal y se aparta. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál soy yo? Señor, te doy gracias por tu palabra. Que esta palabra sea un rema en nuestra vida. Que lo podamos, Señor, la podamos cumplir al pie de la letra. Que aprendamos, Dios, a que hay tiempo de arar la tierra y hay tiempo de matar los bueyes. Hay tiempo, Dios, de quemar nuestros barcos para no regresar a nuestra vida pasada. Yo no sé cómo era tu vida antes sin Dios, pero estoy seguro que no te enorgulleces de nada de eso. La pregunta es: ¿por qué quieres un boleto de regreso hacia Egipto si Dios ya te está llevando a una tierra prometida? No entiendo. Saca Egipto de tu corazón. Mata tu vaca si es necesario y Dios va a despertar nuevos dones y talentos que hay dormidos en ti. No le tengas miedo a que tu vaca se muera, a que tus bueyes se mueran. Mátalos, cómelos y sigue los propósitos de Dios, porque hay un plan perfecto para ti. Si hay personas que se han apartado de ti, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amigos, muchos de ustedes han perdido amigos. Muchos de ustedes les han traicionado a sus amigos. Muchos de ustedes les deben sus amigos. Les prestaron dinero, les prestaron su confianza, les prestaron su amistad, dieron su amistad, y esa amistad fue traicionada. Ese amor fue quebrantado, fue herido. Suelta esa barca, sigue avanzando
Y no tengas miedo de construir otra amistad. No tengas miedo a que te dañen otra vez el corazón, porque eso no es vida. Aprende a construir y aprende a destruir. Aprende a abrazar y aprende a soltar del abrazo. Hay tiempo para todo. Gracias, Señor, por tu palabra y por enseñarnos cosas maravillosas que nos sirven en cada área de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.